porque aparte de ser mi hermano pequeño, es cardiólogo del Hospital de Alcalá, profesor de la universidad y además es el autor del libro La lección de anatomía que ha podido ver allí adentrado. No quiero enrollarme mucho más porque supongo que tendrá cosas mucho más interesantes que contar a propósito de toda la enseñanza de la medicina del siglo de oro, sobre todo teniendo en cuenta que además relacionado con su libro que se desarrolla la mayor parte aquí, y aquí es uno de los sitios donde se impartió medicina durante los siglos XVI y XVII y XVIII y parte del XVIII, pues creo que lo más interesante será que les vamos a contar a todos. Muchas gracias por su asistencia. Les dejo en manos de Alberto. Buenas tardes. La verdad es que hablar aquí es un honor. Es un honor porque el valor de esta institución para todos los que aquí estamos creo que somos conscientes de cuál es la importancia que ha tenido en Alcalá, pero ya os contaré que también en la historia de la medicina, incluida la medicina que nos cura hoy día o que nos maltrata a cada uno de nosotros. Para mí también es un honor porque mi padre fue parte del cabildo de este hospital y lo es mi hermano. Entonces, bueno, pues te sientes muy cerca. También voy a decir las cosas por el afecto y la proximidad, porque a muy poquitos metros de aquí murió un tío nuestro al que se atendió con todo el cariño y tengo, por tanto, muchos afectos puestos en esta casa y que me vienen todos ahora mismo a la vez. Agradecer enormemente al Cabildo en su conjunto y particularmente a Asensio Supriosque y a Enrique Pérez, que lo tenemos por ahí atrás, la invitación que me han causado para estar aquí y la iniciativa que tuvieron de decir, oye, el libro que escribiste es una novela sobre la historia de la medicina, de introducción de la anatomía y la cirugía en la Facultad de Alcalá. Como está agotada, ¿te parece bien que se reimprima con el escudo de la Fundación y un poquito pues una edición patrocinada por la Fundación? Pues, a ver un libro con el escudo de la universidad y el de la Fundación de Antezana para un alcalaino, pues no puede ser más que un honor y una alegría. Por tanto, pues podéis entender lo que significa para mí hablaros a mí aquí, que soy un paracaidista, porque al fin y al cabo no soy historiador, no soy médico, y bueno, pues en estos temas he caído pues porque tuve la ocasión de aprender y ayudar mucho a mi padre y enamorarme tanto de la historia como de esta ciudad. Me piden hablar, bueno, ya veis que voy a hablar a capela, sin ordenador, sin pantalla, sin nada, porque la verdad es que cuando la expedición de Magallanes me dejé la cámara fotográfica y no tengo ninguna fotografía de la época que contar, por tanto, pues no ha lugar y hablaré simplemente con esta voz de tostón que Dios me dio. Me piden que hable de la enseñanza de la medicina en los tiempos de la primera vuelta al mundo. Y para hacerlo, yo creo que es importante hacer un ejercicio de calentamiento analizando las condiciones sanitarias y las enfermedades que pudo sufrir la tripulación de aquellos navíos. Como soy el último en hablar, muchas cosas las tendréis más que mascadas, pero yo sí que tengo que situarme. Nos tenemos que situar en el año 1519, pensando en 5 navíos que en el puerto de Sanlúcar se hacen a la mar con 239 hombres. En sus bodegas llevaban una gran provisión de galleta marinera, bizcocho también llamado, ya sabéis, muy seca para que no se estropee en lo posible, carne de vaca, seca de vaca, mucho tocino, quesos, miel, legumbres, cereales y mucho vino. Creo que en una conferencia se ha dicho que se gastó mucho más en vino que en medicamentos, cosa que a mí me parece muy saludable. Y luego veréis que creo que tenía muy buen fundamento, incluso clínico. El único alimento fresco que se podía llevar eran animales, no había posibilidad de transportar verdura ni fruta, que solo se podía tomar cuando se tocara tierra. Hay que tener en cuenta que se sabía la tierra que se iba a tocar una vez hasta que se llegara al Caribe. Del Caribe en adelante, muy poquito
tenían ni idea de qué iba a pasar. Así que llevaban 7 vacas y 3 cerdos, que para un viaje de 3 años pues es una magra provisión, pues bastante próxima a ser vegetariana. La ración de aquella gente, de aquellos marinos, era un plato principal de la dieta marinera, con habas cocidas y un poquito de aceite. Con los restos de ese plato, por la noche se majaba y se hacía una especie de sopa marinera que se llama la mazamorra, calentita, que serviría para entonar el estómago fundamentalmente durante las guardias. Cuando se sabe algo de guardias marineras y todo eso, pues durante la noche es bastante necesario alimentar, y en la Armada cada 4 horas se reparten bocadillos en la tripulación, porque es muy difícil pasar las frías noches de la mar con la tripa vacía y sin tomar algo calentito. La agua potable se transportaba en toneles a la espera de poder tocar tierra de nuevo y renovarla, y desde cada vez que se pudiera hacer aguada, pues el agua estancada en esos toneles se iba pudriendo de manera progresiva y llegaba a un punto en el que era imposible de beber. Y era necesario dejar de beber el agua de ciertas barricas y esperar a una segunda pudrición que la volvía a hacer potable. No debía ser algo demasiado agradable de beber en ningún caso, y de ahí la importancia de llevar vino, que luego acababa siendo vinagre, para diluir aquello y probablemente con el ácido del vinagre o con el alcohol del vino reducir la cantidad de bacterias que ello tuviera, que tenía más sentido medicamentoso que la mayor parte de las cosas que hubieran comprado en Sevilla de botica para llevar. Esto nos explica, por tanto, la importancia del vino en las travesías, tan importante que tenemos todavía en nuestra cultura un montón de vinos que son vinos marineros. El Jerez, el Oporto, el Madeira, estos vinos de mucha graduación alcohólica en zonas de costa, fundamentalmente tuvieron su expansión, y por eso los ingleses los adoran y los beben, porque eran vinos que aguantaban bien en los barcos y que servían para evitar el mal sabor del agua. Por eso estas zonas mercadeaban con el vino y producían en grandes cantidades, y sabéis que son vinos generosos, con buena cantidad de alcohol para esto. Bueno, no era lo único que se deterioraba el agua. El cronista de la expedición, Antonio de Pigafetta, relataba que con el paso del tiempo las galletas pues acababan siendo polvo, harina, mezclado con orina de rata, que así lo describe él, y que según avanzaba la travesía, decía también, era preferible comer a oscuras, no ver los gusanos y las cosas que había en la comida. Y aún así, pues las ratas había que estar desagradecidos porque eran un buen premio de carne en alguna de las cacerías que se podían hacer a bordo. Los relatos de Pigafetta y el piloto Ginés de Zafra nos cuentan cómo a partir de 70 días de navegación, más o menos sin tocar tierra, empezaba a aparecer una enfermedad que aparecía nueva, empezaba a conocerse. Algunos marinos desarrollaban úlceras en las encías, que les hacían al final caer los dientes, se hacía difícil la alimentación, luego aparecían hematomas, perdían los dientes y el pelo, y estaban describiendo el escorbuto, que es el déficit de la vitamina C, que fijaos acabó con 19 hombres a lo largo de los 3 meses que les costó el paso desde el Atlántico al Pacífico, con otros 22 durante la huida de los portugueses hasta Cabo Verde, y con otros 30 en el retorno fallido de la nave Trinidad durante 40 días en los que solo pudieron comer arroz y agua. Yo he visto un caso de escorbuto en mi vida cuando era residente, no solo de un anciano que alimentaba a su mujer exclusivamente con puré de patatas y agua, de bolsa, porque las patatas de verdad sí tienen vitamina C. Y coincidía con esto que aquí vemos. La primera descripción completa del escorbuto la hizo un capitán de navío español, no un médico, y es lógico, porque eran los que lo sufrían en el año 1602, Sebastián Vizcaíno, y para hablar de su remedio, quien lo puso escrito y claro fue ya mucho más tarde, en 1753, un médico inglés, James Lind, que hablaba de los cítricos como fármacos eficaces, como medio remedio eficaz para esto. Pero aunque James Lind lo contara tan tarde, los marinos españoles ya en esta expedición sabían que con comida fresca, con comida tomada en tierra, la gente mejoraba. Es decir, que había una idea clara sobre qué iba a pasar. Probablemente no fue el escorbuto la única enfermedad carencial a la que se enfrentaban.
teniendo en cuenta lo que llevaban. Y además pues, tenemos que contar con que eran muy frecuentes la disentería, las diarreas, por las condiciones del agua y del alimento. El hacinamiento y la falta de aseo facilitaba que se propagara cualquier enfermedad infecciosa, y luego hay que sumarle pues, el riesgo de accidentes físicos, los accidentes con el cordaje, las tablas, las tempestades y por los combates. De tal manera que no nos ha, esto parece que va a ser más animado, que no nos ha de sorprender que solo 35 marinos, el 15% de la expedición, pudieran sobrevivir a una aventura de 3 años. 30 de la nao Victoria, 5 de la Trinidad y, de hecho, aunque fueron 35 los supervivientes, solo 17 completaron la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Es decir, la mortandad era muy superior a la que tiene cualquier tipo de intervención quirúrgica de las que nos planteamos hoy día por grave fallo. ¿Qué tenemos para mucho paros? No, vamos con los asistentes. Yo como me oigo, me lo sé, y he visto caras de oír mal. Bien, hemos hablado de todas estas dificultades, de toda esta complicación sanitaria, de condiciones complejas que tenían los tripulantes. ¿Cuál era la barrera contra todo este infortunio? Pues la fundamental era poder tocar tierra, comer comida digna, vegetales sobre todo, disponer de espacio limpio y reponer el agua fresca. Porque claro, era un viaje de aventura en el que a partir del Caribe, como decía antes, todo era nuevo, era un universo abierto, desconocido, sin etapas definidas, sin puertos amigos, en lucha contra la meteorología, los indígenas y con el acoso de los portugueses, que luego para los 500 años se quisieron apuntar en tanto de Magallanes, cuando fueron algunos de los que más lo dificultaron. Siempre se apunta todo el mundo a las victorias y muchas veces los que las hacen más difíciles. La otra defensa fueron 3 hombres, de los que ninguno era médico, un cirujano que se llamaba Juan de Morales, vecino de Sevilla, que estaba embarcado en la nao Trinidad, y 2 barberos, Marcos de Valles, que era de Sanlúcar, ahora se llama La Mayor, entonces de Alpechín, también en la Trinidad, y Hernando de Bustamante, otro barbero de Mérida, que estuvo primero en la Concepción y que fue de los 3 el único que sobrevivió. Los otros 2 fallecieron. A este magro ejército le podemos añadir los remedios de botica que le compraron a Juan Bernal en Sevilla, de los que trata la exposición que está aquí en el Museo de la Medicina del Siglo de Oro y en la que me consta que ya se ha hablado en otras charlas. El concepto que tenemos de un cirujano no tiene nada que ver con lo que pensamos hoy día, que son señores intocables de la elevación de las alturas, con el que se tenía en 1519, cuando Juan de Morales asumió la tarea enorme de cuidar la salud de aquella tripulación. El cirujano hasta el siglo XVI era un profesional sanitario menor, poco letrado, se le llamaba romancistas porque no hablaban en latín, se le llamaba practicantes porque aprendían de forma práctica, adquirían su conocimiento fundamentalmente con una formación práctica junto a un maestro que les iba enseñando, sin gran transmisión de conocimiento académico y con unos pocos textos en castellano, que era el motivo por el que se les llamara romancista. ¿A qué se dedicaban? Pues fundamentalmente a cosas que podían ser muy útiles en un barco, en una guerra, a componer fracturas, a cauterizar y suturar heridas, bien con hierros candentes, bien con hilo de bramante, hierros candentes y aceite hirviendo, sajar abscesos, sangrías y amputaciones, que como tampoco se conocía la anatomía demasiado bien, la anatomía de las amputaciones, cuando sufre una revolución enorme, es en la guerra durante las guerras napoleónicas, pues todo aquello sin recursos para la hemostasia contra la infección, sin anestesia, pues era un trabajo que era un calvario para los pacientes. A todo eso hay que sumar que algunos conocimientos de la medicina tradicional, que los cirujanos, igual que nuestras madres sabían que la manzana o el arroz sirven para que cuando estás con diarrea, pues ese tipo de transmisión de conocimientos
de boca a boca, pues también eran algo que formaba la práctica de su trabajo. Y algunos remedios más elevados, como los que postulaba Dioscórides, como el uso, que os parecerá pintoresco, de la tela de araña y de la cáscara de cangrejo calcinado y molido como elementos hemostáticos que se aplicaban en las heridas para que dejaran de sangrar. Bueno, pues todo esto era de gran utilidad en los barcos, en las batallas, en un trabajo muy necesario, pero estaba profundamente despreciado por los médicos de la época, porque lo de trabajar con las manos, ya sabéis que entre algunas personas, sobre todo de cierto estatus, en aquel momento estaba mal visto. En el caso de los cirujanos, aparte de estar tiempo formándose con otro cirujano y de aprendiz, era necesario, porque en España estuvo siempre muy bien regulada la práctica de la atención sanitaria. Estamos hablando, vamos, muy bien regulada desde la Edad Media, tanto en los reinos islámicos como en los reinos cristianos. Hubo que pasar un examen ante distintas instituciones. En esta época ya era llamada el protomedicato, que daba un diploma con validez en todo el reino. Era una institución, decía, pues que empezó durante la época de la Edad Media, y el protomédico no solamente era el médico más importante del reino y por tanto el médico del rey, sino que se dedicaba a certificar la práctica de la calidad de la práctica médica en todas sus formas. Hay que suponer que Juan de Morales pasaría ese examen y que defendería sus conocimientos, a diferencia de los médicos que lo tenían que hacer en latín, pues él en castellano. Y bueno, pues voy a terminar de hablar de lo que eran las miserias y la atención sanitaria de la expedición. Y llegados a este punto, pues tendríamos que preguntarnos si la suerte de aquella tripulación hubiera sido mejor, si en la expedición hubiera habido un médico de los que hablaban latín y estudiaban los libros de Hipócrates, de Galeno, de Dioscórides y de Avicena, que eran los fundamentos de la enseñanza. Para contestar esa pregunta, entramos ya en otra parte de lo que quiero tratar, pues entramos en el tema de la charla que me han encomendado, que es cómo se formaba un médico a principios del siglo XVI. Y voy a tomar los estudios de la medicina de la Universidad de Alcalá, primero porque es la nuestra, y segundo porque fue fundada justo en este momento. Es decir, estamos en la época, durante el viaje de Magallanes en Elcano, estamos en la época en la que se funda la Facultad de Medicina de Alcalá, y eso hacía que, aunque ahora lo veamos como algo antiguo, era un momento revolucionario, completamente nuevo, en el que pudo ser una facultad de medicina mucho más creativa, mucho más dinámica que otras clásicas como Salamanca, en las que el peso de la tradición constituía un lastre mucho mayor. En Alcalá la primera enseñanza de la medicina comienza en el curso de 1509 a 1510, es decir, 9 años antes del periodo en el que hablamos. La intención de Cisneros, cuando creó esos estudios, se puede leer en las Constituciones de 1510 y dice así: toda vez que el conocimiento del arte médica, a causa de las múltiples enfermedades en que diariamente los mortales incurren, es en gran manera provechoso y necesario para la República, según lo atestigua la experiencia, por lo tanto hemos determinado que en nuestro predicho colegio haya 2 cátedras de medicina que desempeñen 2 médicos de mucha erudición y probada experiencia. Ya sabéis que cuando os moréis malos, incurrís en enfermedades, según el cardenal Cisneros, parece que fuera culpa tuya. Bueno, la ley fundacional de la facultad viene tiempo después, promulgada en el 10º en 1514, porque la inicial de Alejandro VI en 1499 no estaba la medicina incluida. En las constituciones de 1513, que se publican en el 17, y ya estamos al filo del viaje, se dispone precisamente, como decía Cisneros, que haya 2 catedráticos, y dicen así: cada uno de ellos esté obligado a leer 2 lecciones en cada día lectivo, una antes del mediodía y la otra después, de tal manera, una sería la de vísperas y la otra que se me va a la cabeza. Y de tal manera que uno lea del curso del canon de Avicena, el cual curso será obligado a desarrollar y terminar en 2 años. El otro catedrático al mismo tiempo deberá leer del curso de arte, de
Hipócrates y Galeno, debiendo del mismo modo acabar dicho curso en el plazo de 2 años, al cabo de los cuales años ambos catedráticos permutarán sus lecturas de tal suerte que el que tuvo el curso de Avicena comience el curso de arte y por 2 años lo continúe y viceversa el otro. Es decir, la enseñanza está basada en la lectura durante 2 años de un libro. 2 libros clásicos, uno por la mañana y otro por la tarde. Por eso se llaman lecciones, porque se está leyendo. El currículum inicial de los médicos de Alcalá es idéntico a Salamanca, Valladolid y a prácticamente todos los demás sitios. Son 4 horas diarias de clase con la tradición clásica de Galeno y Hipócrates, porque Avicena, al fin y al cabo, es un transcriptor de Galeno, aunque luego amplíe con algunos conocimientos prácticos. La forma de impartir esas clases era la lectura en latín de los textos obligados, pero con una cosa interesante, y es que al terminar la clase el profesor debía quedar al poste, es decir, tenía que quedarse de pie y esperando a que los alumnos vinieran a hacerles las preguntas que hubieran surgido durante la lección, lo cual ya tiene una cierta importancia, porque añade un contenido práctico y personal a lo que es tradición escrita. A esos años de formación no se llegaba de forma directa, es decir, los 4 años de formarte los 2 años de formación específica médica requerían una serie de conocimientos previos. Primero había que alcanzar el grado de bachiller en artes, para lo cual había que pasar 3 cursos de gramática y 4 de artes, en las que se incluían la filosofía y las ciencias naturales. Una vez se alcanzaba el grado de bachiller en artes, había que opositar para ingresar en alguno de los colegios que hay en la ciudad, y de los colegios el que más fruto dio en cuanto a la medicina fue el Colegio de la Madre de Dios, que ahora es el Colegio de Abogados. Cuando yo era pequeño era la Guardia Civil, creo, ¿no, Javier? Y fue fundado por el cardenal Cisneros para estudiantes pobres. Tenía que acoger a 24 colegiales, 6 de medicina, los demás de teología, y por él pasaron médicos de la importancia de Cristóbal de Vega o Fernando de Mena. Por hablar un poquito de ellos y no decir solo los nombres, Cristóbal de Vega, alcalaíno, llegó a catedrático, aquí en Alcalá, catedrático de prima, que era lo que me salía antes de por la mañana. Fue médico de cámara del príncipe Carlos, que se cayó por las escaleras del Palacio Arzobispal, y de hecho él y Fernando de Mena son testigos que declararon sobre la curación milagrosa del infante del príncipe Carlos por la intercesión de San Diego de Alcalá. En uno de los textos de Cristóbal de Vega se describe completamente el accidente, las preparaciones, todo lo que se hizo y la sensación de impotencia que tenían viendo que se les iba de las manos el príncipe de Carlos. Fernando de Mena, que también intervino en ello, en la de Socuellamos, de Ciudad Real, también llegó a ser catedrático de prima, que era la cátedra buena, la de la tarde, todo el trabajo de tarde era para entrega de los catedráticos. También fue médico de Cámara del Rey, y este fundó el Colegio de San Cosme y Damián, Colegio de Mena, para 8 colegiales de su propia familia o de su pueblo natal. Luego hablamos de las cosas que tenían que ser o de su propia familia o de Socuellamos, que era de donde tenían que ser los estudiantes. El Colegio de Mena lo tenemos en queda alguna cosita de él ahí en la calle Libreros. De las fundaciones cisnerianas recogidas en las constituciones de 1513, hay que destacar también otra fundación importante, que es la del Hospital de San Lucas y San Nicolás, que inicialmente estaba en la calle de los Coches y luego quedó donde está ahora, en la plaza de Atilano Casado. No era un hospital clínico en el sentido de la palabra, es decir, no estaba hecho para que se aprendiera medicina en él, sino que era un hospital para atender a estudiantes enfermos y fundamentalmente hospitales pobres enfermos, pero de su existencia y de la existencia de otros hospitales de la villa sí se pudo beneficiar la práctica clínica de los estudiantes de medicina de la ciudad. Hablaremos de ello más densamente. También voy a recordar aquí, porque es una experiencia personal, cuando se abrió el hospital en el que yo trabajo, en la Junta de Facultad alguno propuso yo que el hospital universitario de aquí de Alcalá llevara el nombre de alguno de los
tuvo. Pero al final se llamó Hospital Príncipe de Asturias, que está muy bien, pero igual se le podría haber puesto a un hospital de Alcalá que no en el Peñón de Vélez de la Gomera. Volviendo al plan de estudios, tras los 2 años de docencia médica específica, el alumno tenía que pasar un examen de tentativa, lo que le permitía realizar 6 meses de prácticas clínicas con un profesor de la universidad. Estas prácticas tenían un aspecto curioso, y es que, bueno, no sé si lo conoceréis seguro, los estudiantes de la Universidad de Alcalá vivían en un régimen prácticamente monástico. Además de tener que ser solteros, no podían salir del recinto universitario. Eso era lo que las normas decían, mientras que los de medicina sí podían salir, aunque tuvieran que ser acompañados por un profesor en parejas, para poder atender enfermos, para poder venir a visitar a los enfermos a los hospitales, para poder moverse por la ciudad. Les daba el privilegio de ser los estudiantes que podían salir con permiso, porque no creo que aquello, bueno, después de leer a Quevedo o ver otras cosas, les resulta un poco difícil creerse que se portaran con vida monástica, porque de hecho en las partidas de bautismo de la época hay bastantes que constan como hijo de soltera y estudiante, y algún motivo tendría que tener aquello. Retomando el hilo, solo después de estas prácticas se convertían en bachilleres en medicina, que ya les permitía ejercer la medicina y optar al grado de licenciado. También podían, una vez licenciados, organizar los actos, los fastos y las presentaciones que les podían permitir ser doctores u opositar a una cátedra. Para que nos hagamos una idea de todo esto, Francisco de Valles, el Divino, se hizo bachiller a los 20 años y se licenció a los 29. Es decir, que estamos hablando de mucho tiempo en el que el aprendizaje de la medicina es la parte menos importante del currículum. Tiempo después las exigencias iban a ser mayores. En 1563, una pragmática de Felipe II, que se preocupó mucho siempre de la buena formación médica, amplió a 2 años la práctica clínica y en 1593 se dictó una ley que no permitía ejercer la medicina sin pasar por el examen del por el Tribunal de Protomedicato. Existía un interés muy especial del Estado en controlar la calidad de la formación de los médicos en perjuicio de la potestad de las facultades de emitir títulos. Y eso nos sigue pasando ahora con cosas como el examen de MIR, que no sé si conocéis, y la posibilidad de ejercer la medicina una vez has terminado la carrera, que no lo puedes hacer sin pasar por otros requisitos. Bueno, pues ya lo he comentado, cuando revisas el programa docente de estos primeros alumnos de Alcalá quedan 2 impresiones claras. Uno, la enseñanza de las humanidades pesa muchísimo más que la de la medicina y las fuentes que se utilizan para la enseñanza en los primeros momentos son enormemente antiguas y las 2 impresiones son ciertas, es verdad. En cuanto a la primera, no podemos olvidarnos que estamos en el Renacimiento, en plena corriente humanista y en la más humanista de las universidades españolas. La Facultad de Medicina de Alcalá nace dentro de un sistema filosófico y pedagógico que se caracteriza por la recuperación de los clásicos latinos y griegos a través de la interpretación filológica. De ahí nuestro colegio trilingüe, de ahí la Biblia políglota y el interés enorme que tiene el cardenal Cisneros en depurar de toda la morralla de malas traducciones y acotaciones todos los textos, tanto bíblicos como de la patrística, para llevar adelante una renovación de los conocimientos teológicos, es decir, volver a las fuentes clásicas. Y eso es muy renacentista. Bueno, pues eso enlaza, ese interés, enlaza con la explicación de la segunda cuestión, que las fuentes de la enseñanza sean tan antiguas. La gramática y las lenguas van a ser el instrumento óptimo para los médicos de Alcalá para recuperar en su pureza el saber de los médicos clásicos. De igual modo que se recuperaban los órdenes arquitectónicos, los libros de táctica militar o los estilos poéticos de la antigua Roma. Sin embargo, choca un poco, porque hablas de renovación, pero estás hablando de que las fuentes de conocimiento son las mismas exactamente que habían soportado toda la medicina medieval.
medicina árabe, la medicina de Bizancio o la medicina monástica occidental. Estamos hablando de autores de los que el más moderno tiene 1300 años, pero hay una notable diferencia entre la mentalidad de los médicos griegos y romanos que escribieron esos libros y todos sus seguidores hasta que nos encontramos con los médicos del siglo XVI, de los que estamos hablando. Para poder entender esa diferencia, tenemos que darnos cuenta de que, o recordar que en la historia de la ciencia consideramos que los planteamientos de los filósofos presocráticos son el inicio de la concepción científica del mundo. La idea de una naturaleza con reglas propias, independientes del capricho de los dioses, fuera de los mitos, permite establecer los conceptos de observación directa y de interpretación de lo que se observa como métodos de conocimiento, que es la base del conocimiento científico. La medicina, hasta los griegos, había sido un concepto mágico, bueno, los egipcios también tienen una parte muy importante en este cambio, había sido un concepto mágico con una acción de atraer la voluntad de espíritus o dioses mediante cosas que se hacían. Desarrollo de la cultura egipcia y griega, la medicina pasa a ser una disciplina técnica, que es el carácter que tiene hoy en día. Es decir, técnica en cuanto que aplicamos un conocimiento científico para hacer algo práctico. Igual que en la ingeniería se aprovecha de la física para levantar construcciones o la arquitectura. Nosotros somos técnicos, los médicos, que tenemos conocimientos científicos, pero los aprovechamos en una cosa muy concreta. Por eso somos técnicos. Bueno, pues la medicina griega y la medicina egipcia son medicinas técnicas en las que se conoce la naturaleza de las cosas, o se intenta conocer la naturaleza de las cosas, y de ese conocimiento sacamos un provecho práctico. Bueno, pues eso es lo que hizo que la medicina griega, romana, pudiera sistematizar un montón de conocimientos e intentar, con mayor o menor fortuna, trasladarlos a contestar de manera razonable cuál era la naturaleza de lo que se estaba observando y tratar de intervenir en ello. Esta forma de pensar llegó al desarrollo de la anatomía, en tiempos de Galeno fundamentalmente, es uno de los grandes anatomistas, que lo que hace es analizar la estructura del hombre y dentro de lo que podían con sus técnicas de observación plantearse la fisiología, el funcionamiento de los cuerpos. Esto se articuló en tiempos de la era antigua como pilares del conocimiento médico y lo siguen siendo hoy. Hasta el declive de la medicina romana, después de Galeno, este es el planteamiento médico. Pero probablemente después se agotó la manera de adquirir nuevos conocimientos. Entre otras cosas porque estos anatomistas y estos fisiólogos no estudiaban seres humanos, estudiaban anatomía y fisiología de bichos parecidos a nosotros. Tenían una limitación en la disección del cuerpo humano. Y ese agotamiento de la posibilidad de avanzar en nuevos conocimientos probablemente llevó a un estancamiento de todo esto que llevó a que se convirtieran en dogmas. Es decir, esos libros eran lo que había y lo que había era lo que había que hacer. Y se quedó congelado desde la medicina greco-romana hasta prácticamente el siglo XVI. Se heredaron los textos, pero no se heredó la forma de pensar que llegó a crearlos y el conocimiento se quedó ahí estancado. La medicina se basaba en dogmas de los clásicos, algo ampliada con elementos empíricos que se iban viendo de lo que sucedía cada día al hacer cosas. Un ejemplo claro de esto, y nada despreciable, es la obra de Avicena, que recoge toda la herencia galénica y la amplía con los planteamientos prácticos de la medicina tradicional árabe. Tan importante fue la forma en la que Avicena asumió la medicina galénica, que su canon fue la mitad de la docencia de las facultades, como decía antes. Y bueno, pues si hay que reconocer a la medicina medieval, y aquí nos metemos un poquito en donde estamos, hay que reconocerle también que tuvo una aportación muy importante, que fue el interés de acercar la medicina a todas las personas,
fundamentalmente a las más pobres. Para ello se crearon lugares de atención a los enfermos, ya fueran los hospitales cristianos occidentales o orientales o los guimaristanes árabes. Y fruto de esa tradición medieval de cuidado del enfermo, pues os quiero hablar del Hospital de San Julián, uno de los más antiguos de Alcalá, que suponemos que se situaba fuera del primer recinto amurallado, un sitio muy lógico para poner hospitales, porque los hospitales medievales servían, entre otras cosas, para que la gente que llegaba con signos de infección se quedara fuera de la muralla y no se metiera dentro con lo que fuera. Esto en el COVID nos acordamos mucho de eso, ¿verdad? Pues como los lazaretos en los puertos, etcétera, etcétera. Cuando se amplió el perímetro de las murallas en 1454, bajo el mandato del arzobispo Carrillo, se quedó dentro de la ciudad, porque las murallas se fueron más para allá, y hubo que abrir una nueva puerta en la muralla, la puerta de San Julián, cuyo nombre lleva hoy en día la calle por la que se llega desde el barrio de Venecia a la plaza de Cervantes. Por eso suponemos que el Hospital de San Julián estaba. Lo regía una cofradía formada por personas notables del clero, la nobleza y la burguesía, y tenía a su servicio un barbero cirujano, un escribano, un capellán y un casero. El casero, que es lo que luego entenderemos como enfermero, era el que estaba siempre pendiente de los enfermos y tenía que estar pendiente de atenderlos por la noche, dejar una vela al pie de la cama, velar por sus necesidades y facilitarles el acceso a la comunión y a la confesión. De ese Hospital de San Julián fueron benefactores don Luis de Antezana, tenemos aquí una placa que lo recuerda, caballero doncel del rey Enrique IV, el padre o padre de doña Juana, la Beltraneja, y su esposa, don Luis de Antezana, doña Isabel de Guzmán. Como todos los nobles de su época, sintieron la necesidad de facilitar la salvación de sus almas, promoviendo obras de misericordia, y su primera acción fue dotar de mayores rentas al entonces decadente Hospital de San Julián, lo que les permitió ampliar el número de camas y, según lo que está escrito, renovar todos los lienzos de cama, colchones y algunas otras dotaciones del hospital. Vista la ruina del hospital, don Luis de Antezana y su esposa decidieron que su muerte en sus casas de la calle Mayor, donde estamos, se convirtieran en un nuevo hospital al que se trasladó el viejo. Es decir, que este hospital, ya por sí muy antiguo, es continuación de la historia de un hospital medieval del que ya fueron benefactores del matrimonio de Antezana. Así se fundó el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, donde estamos, según el testamento del 18 de octubre de 1483. La cofradía de San Julián pasó a ser de Nuestra Señora de la Misericordia y, bueno, pues se siguió haciendo la misma tarea. Me vais a perdonar la digresión, me he metido en hablar de la historia de este lugar, pero me parecía que era un momento y un lugar de la disertación en la que se podía hacer así. Nos volvemos a los textos de los clásicos. Cuando a los médicos y escolares de Alcalá, que era una facultad nueva y por tanto pues con una vida distinta la gente llegaba con una mentalidad de novedad. Cuando le llega esa herencia, la reciben con una actitud muy diferente a la que tienen los estudiantes de Salamanca o de Valladolid. Ellos se proponen un reencuentro con los autores e intentan, como se hacía con los textos de patrística y de Biblia, pues depurar todas las malas traducciones y las acotaciones milenarias. Y tienen aquí dos ventajas. Una, que están llegando los textos menos retocados desde Bizancio después de la caída de Constantinopla, y la otra es que aquí en Alcalá lo tienen a capón, porque las enseñanzas de latín, de griego, de hebreo, probablemente también pudiera ser, que ayudaran a alguna traducción como de los clásicos, pues tenían un muy serio fundamento. Uno de los médicos que más nos suena a todos de Alcalá, es don Francisco de Valles, es uno de los mejores ejemplos de actividad de traducción e interpretación de los textos clásicos. Sabéis que era de Lomargollias, en Burgos, fue alumno aquí en Alcalá, o fue catedrático de prima, que le costó bastante porque tuvo muchísimos problemas de celos, por cierto, en la novela los cuento, muchísimos problemas de celos con otros catedráticos, incluidos algunos alcalainos, y acabó siendo médico
nieto de Felipe II y miembro del Tribunal del Protomedicato. La obra suya es amplísima en cuanto a traducciones y comentarios de Galeno, de Aristóteles, de Hipócrates, y bueno, pues logró 72 reediciones fuera de España de las obras que había escrito. Pero probablemente lo más importante no es que recuperara los textos, sino que recuperó el espíritu de quienes lo escribieron y recuperó la forma de abordar el pensamiento, el conocimiento científico. Como aquellos autores clásicos, centró su interés en analizar la naturaleza de la enfermedad y su sustrato, retomando la idea de la medicina como una técnica basada en observaciones directas. Y os cuento cómo. Tiene un texto que es el más importante de toda su obra, del Ocis Patientibus, que se podría traducir como de los lugares de la enfermedad. Y en ese libro cuenta que luego fue su amigo Pedro Jimeno, vino a Alcalá desde Valencia a explicar anatomía. Pedro Jimeno era de la escuela anatómica besaliana, discípulos de Besalio, que empezaron a trabajar la anatomía en la Universidad de Valencia, y fue llamado a Alcalá para explicar anatomía porque lo exigieron los estudiantes. No fue por idea de los profesores ni del claustro, sino que los estudiantes querían avanzar en conocimientos que sabían que estaban desarrollándose y que querían tenerlos aquí. A Pedro Jimeno, valenciano, se lo traen aquí y, bueno, pues tiene la ventaja de que estos se están haciendo por primera vez descripciones en cadáveres humanos, no en mamíferos emparentados, que es lo que teníamos anteriormente, y que iba transmitiendo errores de conocimiento bastante notables. Aquí Valles fue un poquito más lejos, y lo hizo aquí, ahí, a pocos metros de donde estamos. En el museo también tenemos una sala que lo conmemora. Al pie de la mesa de la disección, Jimeno estaba disecando cadáveres. ¿Qué cadáveres? Pues las ordenanzas, las órdenes de Felipe II era que se diera para la disección los cadáveres de los ajusticiados y los cadáveres de las personas que no reclamaban a nadie. Y esas personas podían ser dadas a disección. Luego tenía que decirse funeral, enterrarse dignamente, en fin, que la mentalidad religiosa de la época era la que era, pero el que se podían diseccionar seres humanos, aquí en Alcalá se hizo desde el principio. Se les traía a los hospitales de la ciudad, aquí, y Pedro Jimeno iba disecando, los estudiantes estaban ahí, y la novedad de Valles es que él se ponía al lado como clínico, y en lo que él iba abriendo, iba viendo los signos de la enfermedad y buscando en dónde residía el problema de los síntomas que tenía el paciente. Esto, que nos parece una perogrullada hoy en día, es una forma revolucionaria de conocimiento práctico. Y es el fundamento de una de las ramas más importantes de la medicina, que es la anatomía patológica. Francisco de Valles se considera por esta obra de Ocis Patientibus el fundador de la anatomía patológica como especialidad médica. Por cierto, es la sobrina de alguien de los presentes, compañera mía del departamento del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Alcalá. Es decir, seguimos haciendo anatomía patológica, abriendo cadáveres y viendo por qué en ese ser muerto se produjo esa enfermedad y qué podemos hacer para resolverlo. No os extrañe, por ejemplo, que Besalio hiciera algo que se consideró una barbaridad, que fue criticadísimo, y luego aquí en Alcalá se repitió alguna vez, que era drenar un embrión. O sea, sacar el pus de la pleura de una persona con neumonía. Eso, si no lo sacas, te mueres. Eso estaba vedadísimo. Pero Besalio había visto cómo las pleuras se llenaban de pus cuando abría los cadáveres y cómo eso mataba a la gente. Y se atrevió a meter una caña y hacer aquello, que era algo que nadie se le hubiera ocurrido y que además fue muy criticado porque se manchaba las manos como médico. Aquí en Alcalá se hacían esas cosas porque se estaba deseando aprender de esta forma de practicar la medicina. Bueno, Valles es el mejor ejemplo de la revolución del pensamiento médico que se produjo aquí en Alcalá en aquella época, pero no es un caso aislado, es decir, se produce en un conjunto de gente que está pensando de la misma manera. Antes ya de que él comenzara sus estudios, ya los estudiantes desde 1534 daban la data
para que hubiera prácticas de anatomía. Y hubo un momento en el que la facultad aceptó y dijo, vale, pues que el doctor Reynoso, en acabando los aforismos, lea lo que llaman la notomía. Sabemos que Pedro Jimeno, en 1550, fue el primer profesor de anatomía, y tenemos también constancia de una real provisión de 1559 para que se dieran los cuerpos de los ajusticiados o que murieran en los hospitales de Alcalá para el estudio de la anatomía. Es decir, que nos queda escrito y por orden real este aspecto. Bueno, pues es muy importante darnos cuenta de que estamos en uno de los hospitales, podemos ver la firma de Valles, en las que este cambio se produce. Coincidiendo con la demanda estudiantil para que se enseñe la anatomía, aparecen 2 cátedras más, es decir, va ampliándose en muy poquitos años el currículum de los alumnos, son cátedras menos dotadas, para impartir menores, porque son de vísperas, pero van añadiendo conocimientos. Y hay una innovación también enorme, que es el interés de crear una cátedra de cirugía. Falta de la que el doctor Carrillo, uno de los catedráticos, en un claustro en 1574 deja constancia del lamento de los catedráticos de medicina de Alcalá por no disponer de esta enseñanza. La cirugía, como habíamos dicho antes, pues es una práctica menor, pero en Alcalá desde el primer momento se intentó elevarla a arte médica. En parte por la influencia de la práctica de la anatomía. Si los estudiantes estaban viendo coser, cortar y veían la enfermedad, querían tocar seguramente. Hay que ponernos en la mentalidad de gente que está aprendiendo y deseando aprender. Y luego también es verdad que existía una necesidad enorme de buenos cirujanos en la ciudad, en la sociedad. De hecho, el impulsor fundamental de la cirugía, desgraciadamente, han sido siempre las guerras. Y las guerras han sido una constante de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes. Los cirujanos de Alcalá, bachilleres o licenciados de medicina, acaban siendo un grupo muy evidente y logran hacer que pase la práctica de las manos de los romancistas, de los que aprendían poco y en textos en castellano, a médicos con formación tan sólida como la época lo permitía, con formación académica y además médicos no acomplejados por hacer un trabajo manual, capaces de soldar una vejiga, capaces de pinchar una pleura, capaces de poner otros remedios más allá que las hierbas o los mejunjes que los boticarios nos iban preparando. Son muchos los que surgen de Alcalá, pero yo creo que es muy importante citar con detenimiento a Francisco Díaz, para que nadie diga que va al Paco Díaz a que le atiendan las enfermedades de ahí arriba. A Francisco Díaz, que algún día alguien en Alcalá tendrá que poner una placa a Francisco Díaz en el centro de especialidades. Somos unos macarrianos, los alcalaínos y los directivos sanitarios también. Y quiero hablar de Francisco Díaz porque primero era alcalaíno, muchos de los que estamos aquí, doctor de esta universidad, y siendo médico llegó a ser cirujano del rey, de Felipe II. Uno de sus afanes fundamental fue elevar la categoría profesional de los cirujanos, dotarles de una base científica suficiente. Y lo primero que hizo para eso fue dejar de escribir en latín y escribir sus textos en lengua vulgar, o sea, en castellano, lo que hablo ahora. Y es una innovación también de Alcalá, de la medicina de la época. Ya empieza a usarse el saber como lengua de transmisión, no como de complicación para acotar el conocimiento para ti mismo. A Díaz se le considera fundador de otra especialidad más, y esta es la segunda que surge aquí en Alcalá, la urología, porque escribió un tratado de urología que afortunadamente lo hizo en castellano, y así podemos entender el título y explicarnos por qué es tratado de urología. Tratado nuevamente impreso de todas las enfermedades de los riñones, la vejiga y las carnosidades de la guerra, del año 1588. Bueno, pues el cambio de concepto en la transmisión del saber es enormemente importante en la mentalidad de Francisco Díaz. Se trata de difundir el conocimiento. Tarda tiempo en conseguirse la primera cátedra aquí en Alcalá, casi a finales de siglo, en 1594, y queda articulado en una real cédula que médicos y cirujanos van a tener títulos diferentes, una cosa será uno y otra el otro, pero
los cirujanos tienen que estudiar cursos de medicina y los médicos tienen que estudiar cursos de cirugía. Es decir, comparten conocimiento, aunque luego se especializan en ramas con técnicas y habilidades diferentes. Bueno, pues si la anatomía y la cirugía son dos puertas de renovación de la medicina renacentista, la tercera es la materia médica, es decir, los elementos utilizados para la curación. La base de la renovación de la materia médica en esta época, la base, es la traducción al castellano de la materia médica de Dioscórides, que la hizo Andrés Segoviano, que estuvo aquí en Alcalá dando clases solamente algunos años. No solamente tradujo la obra, pasa lo mismo con con Laguna y Dioscórides, que lo que decía de Vallés en cuanto a la traducción de textos. No traduce y se limita al dogma, a lo que ya está escrito, sino que aprende la forma de trabajar de Dioscórides, la clasificación, la descripción sistemática de la botánica, la recopilación, comprueba las descripciones originales de las plantas conocidas por los clásicos y va incorporando todas aquellas nuevas, fundamentalmente algunas que empiezan a llegar de América, que es donde se produce toda la renovación del conocimiento botánico y de mucha de la farmacopea, gracias a la gesta de muchos hombres, como la tripulación de Magallanes y Elcano. Varios alumnos de Alcalá tuvieron ocasión de ir a tierras americanas o de ir a Sevilla, que era por donde entraban todo lo que se comerciaba desde América, para hacer una recopilación sistemática de toda aquella botánica con la metodología de los clásicos de 1000 y pico años antes. Entre ellos, pues, hay que acordarse de Nicolás Bonardes, un sevillano, que obtuvo en Alcalá el bachillerato de medicina en el año 1533, se volvió a Sevilla a doctorarse, claro, lo tenía capón, porque allí llegaban los barcos de las Indias y tenían todo lo que bajaba de los barcos para intentar averiguar sus propiedades curativas. Su conocimiento lo sistematizó en la historia medicinal de las cosas